Bienvenidos a este webinar. Hoy vamos a hablar de la triple T del ligamento cruzado anterior, que es otra perspectiva del mecanismo de lesión de este ligamento, en el cual vamos a comparar la inserción tibial del ligamento cruzado anterior con la función de una polea. Entonces decimos que la polea es una máquina simple que sirve para transmitir fuerzas, cambiar la dirección de dichas fuerzas y reducir el esfuerzo aplicado para mover un objeto. Lo trasladamos a la rodilla, especialmente al ligamento cruzado anterior, y decimos que para transmitir fuerzas, vemos que la inserción tibial del ligamento cruzado anterior, que es en forma de abanico, va a transmitir mayor fuerza en comparación a la inserción femoral. Cuando hablamos de cambiar la dirección, recordemos que la función principal del ligamento cruzado anterior es evitar la traslación anterior de la tibia. Y cuando hablamos de reducir el esfuerzo, vamos a ver que el ligamento cruzado anterior va a reducir la fuerza de palanca de la tibia, en el cual a la flexión, esta fuerza de palanca de la tibia tiende a trasladar hacia anterior esta. Y es cuando el ligamento cruzado anterior absorbe esta fuerza. Entonces, vamos a tener, para entender esta propuesta, un corte axial con la inserción tibial del ligamento cruzado anterior en forma de polea, un corte sagital y un corte coronal. Entonces vamos a hablar de las fuerzas de tensión del ligamento cruzado anterior, que es un mecanismo de lesión bastante frecuente. Es cuando la inserción tibial de este ligamento va a igualar la fuerza de inserción con la fuerza de inserción a nivel proximal. Es decir, las fuerzas de inserción tibial va a ser igual a la fuerza de inserción femoral. Pasamos a explicar. Tenemos una rodilla en flexión con un estrés en valgo y una rotación externa, va a causar una ruptura del ligamento cruzado anterior. Esto debido a la rotación externa y al estrés en valgo, donde la tensión del ligamento cruzado anterior van a ser iguales. Entonces decimos que la inserción tibial de este ligamento va a perder fuerza. Ustedes imaginen que la cinta de la polea está fuera de su carril. Por lo tanto, la fuerza de tensión distal o tibial del ligamento cruzado anterior va a ser igual a la fuerza de tensión de la inserción femoral de este ligamento. Por lo tanto, la ruptura se va a efectuar a nivel medial, como pueden ver en el esquema. Entonces, teniendo la ruptura del ligamento cruzado anterior, puede ir acompañada de ruptura del menisco externo, por este mismo mecanismo de lesión, es decir, valgo y rotación externa, además de una insuficiencia del ligamento lateral interno. Y si estas tres lesiones se acompañan juntas en un mismo mecanismo de lesión, vamos a tener la triada infeliz de O'Donoghue. También vamos a tomar en cuenta las fracturas ocultas, como ser la fractura de platilo tibial. Esto por el estrés en valgo. Como podéis ver en la imagen, tenemos una placa de rayos X en la cual no podemos evidenciar esta, pero cuando encontramos y tenemos la resonancia magnética, la podemos encontrar. Ahora vamos a hablar de las fuerzas de tracción del ligamento cruzado anterior. Esto es cuando la inserción tibial de este ligamento va a ser mayor en comparación a la inserción femoral o proximal. Entonces decimos, una rodilla en extensión con un estrés en varo y una rotación interna nos va a causar una ruptura del ligamento cruzado anterior, ya sea por la rotación interna y el estrés en varo, la cual va a trasladar, va a ser una tracción, ¿sí?, sobre la inserción femoral. Entonces, la fuerza de tracción, en este caso, de la inserción tibial del ligamento cruzado anterior va a ser mayor a la femoral.
Por lo tanto, vamos a tener una ruptura a nivel proximal, es decir, a nivel de la inserción femoral, como pueden ver en el esquema. Entonces, lesiones asociadas. Podemos encontrar la fractura de sego, es decir, una lesión del ligamento anterolateral. Esto por el mismo mecanismo, estrés en varo y rotación interna. Recuerden que este mecanismo es menos frecuente. Y aún es menos frecuente encontrar una fractura de sego. Entonces, si encontramos una fractura de sego, el 98% de los casos va acompañada de una ruptura del ligamento cruzado anterior. Por lo tanto, es importante ver y buscar en una placa de rayos X, porque tiene una imagen muy sutil, como pueden ver en la imagen. Y obviamente también lo vamos a evidenciar en una resonancia magnética. También tenemos el signo del surco profundo, es decir, si encontramos un defecto cortical en la región anterior del cóndilo femoral externo, esto va a ser debido a la rotación interna y el varo. Y esto lo vamos a evidenciar en una placa de rayos X de perfil, que es el signo del surco profundo, que es positivo cuando tiene mayor a 20 milímetros de profundidad. Entonces, si tenemos un antecedente de endorsis de la rodilla, tenemos una placa de rayos X, hay que buscar este signo. Si tenemos una resonancia magnética con una lesión osteocondral y edema óseo en el cóndilo femoral externo, hay que pensar que el mecanismo de lesión fue estrés en varo y rotación interna. También podemos encontrar fracturas ocultas, como ser la fractura de la cabeza del perone por avulsión. Puede ser muy sutil, difícil de encontrar en la placa de rayos X, pero lo vamos a evidenciar en una resonancia. También tenemos que encontrar, y podemos encontrar una fractura a nivel de la espina tibial, por el mismo mecanismo, estrés en varo y rotación interna. Como pueden ver en la imagen, tenemos una placa de rayos X en la cual no podemos evidenciar esto, pero cuando tenemos la tomografía, sí, y cuando realizamos las resonancias magnéticas, también podemos observarla. Ahora, y finalmente, vamos a hablar de las fuerzas de traslación del ligamento cruzado anterior. Es decir, cuando la inserción tibial de este ligamento es insuficiente a la traslación anterior de la tibia. Entonces, el mecanismo de lesión es la hiperextensión o setocurvatum posterior o decurvatum posterior. Imaginen, caída de altura, paciente cae de pie y las fuerzas axial que tiene el fémur va a hacer que se traslade hacia distal y posterior. Esto debido al slot tibial de la tibia o la inclinación posterior que tiene, como pueden ver en el esquema. Por lo tanto, vamos a tener una ruptura del ligamento cruzado anterior, por las fuerzas de traslación a nivel de la inserción tibial de este ligamento, el cual es aún menos frecuente. Además de tener una lesión por traslación, por una hiperextensión, también podemos tener, por esta misma traslación, una luxación de la rodilla, por traslación. Puede ser unidireccional y rotacional. Esto de acuerdo a la clasificación de Kennedy. Tenemos luxaciones unidireccionales. Recordemos que las luxaciones en las rodillas representan el 0,02% en frecuencia. Por lo tanto, teniendo la clasificación de Kennedy, tenemos luxaciones unidireccionales, sea anterior, posterior, medial y lateral. Anterior, que es el más frecuente, un 40%. Y tenemos las luxaciones rotacionales, también dentro de la clasificación de Kennedy, anteromedial, anterolateral, posteromedial y posterolateral, que es la más frecuente. Y esta nos puede presentar además una luxofractura de rodilla dentro de las complicaciones más graves,
es decir, compromiso ligamentario y óseo. Encontramos la clasificación de Warren-Cole, las cuales basamos la idea de este mecanismo de lesión, tanto tracción, tensión y traslación. Entonces vemos que las rupturas femorales del ligamento cruzado anterior representan el 18%. Y habíamos dicho que el mecanismo de lesión por tracción del ligamento cruzado anterior a nivel de la inserción tibial de esta es menos frecuente en comparación a las fuerzas de tensión, que representan las rupturas de la porción media del ligamento cruzado anterior en un 80%. Y mucho menos frecuente esas fuerzas de traslación que van a representar las rupturas a nivel tibial del ligamento cruzado anterior, que representan solamente el 2%. Como conclusión, vamos a hablar que cuando un paciente se presenta en una guardia con un antecedente de endorsis en la rodilla, con un aumento de volumen y es importante, si encontramos hemartosis, vamos a sospechar de una lesión del ligamento cruzado anterior. Como se presenta con aumento de volumen, con mucho dolor, con este antecedente de la endorsis, hacer maniobras semiológicas es casi imposible y no es aconsejable. Por lo tanto, es importante solicitar una placa de rayos X. Y teniendo la placa en mano y simplemente haciendo la maniobra de bostezo tanto interno como externo, va a ser una guía para poder buscar lesiones asociadas, ya sean óseas, en este caso con una placa de rayos X. Espero que les haya gustado este webinar. Nos vemos la próxima.